Muy buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, la institución cultural más antigua de nuestra ciudad. En esta noche, que realizamos la segunda actividad de la Semana de la Ilustración y Libre Pensamiento, tenemos con nosotros a un ilustre amigo y gran sacerdote, que nos va a hablar fundamentalmente sobre el título de su conferencia, Buscando respuestas a las grandes preguntas. No desearles a todos, una vez más, que pasemos una gran velada, que pasemos un gran momento y disfrutemos con las palabras de nuestro sacerdote. Para su presentación le voy a ceder la palabra a nuestra consejera de Cultura, doña Leticia Jiménez Ayala. Tiene la palabra. Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Miguel de Cervantes Saavedra. Buenas tardes y bienvenidos a, como ha dicho Pedro, la segunda jornada de la Semana de la Ilustración y Libre Pensamiento de la Económica, vuestra casa, para los que no la conozcáis, desde el día de hoy. Para la sesión de hoy contamos con la presencia, como bien comentaba nuestro presidente, de un conferenciante que es muy especial para todos nosotros y sobre todo muy esperado. Quizá es una de las personas más cultas que conozco. Es un gran filántropo, filósofo, teólogo, humanista, un hombre ilustrado. Sí, estoy hablando de Joaquín Ferrando, más conocido como Quini, nuestro Quini. Y es que en una sociedad como la actual, en la que impera la crispación, el nerviosismo, la violencia, y en la que es tan difícil que todos nos pongamos de acuerdo con cualquier cuestión, todos coincidimos en que es una persona digna de admirar, una persona a la que respetamos y a la que queremos, y en esto sí que nos ponemos de acuerdo. Como decía, Quini es un ser de luz, amado, respetado y una persona que está siempre dispuesta a echar una mano a todos aquellos que lo necesitan, sean o no sean de la comunidad cristiana. Él nunca, jamás nos pide la partida de bautismo. A día de hoy, por si alguien no lo conoce, Quini conduce, regenta, gestiona y vive por y para la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como San Diego, parroquia que ha revolucionado con los viernes de San Diego, entre otras actividades. Allí lo encontraréis siempre con una sonrisa en los labios o con una buena palabra para ayudarte en esos momentos, en esas piedras que nos encontramos en nuestro camino, pues siempre te dará un consejo y unas palabras de consuelo que te ayudarán a superar esa situación. Asimismo, es capellán del Colegio Carmelitas y de Manos Unidas en Cartagena. Nuestro conferenciante se define a sí mismo como un humilde sacerdote de barrio, un hombre de andar por casa con zapatillas y con delantal y con zapatos desgastados en la entrega de cada día. Además, como veis, es una persona muy discreta y humilde, pues cuando le pedí el currículum vitae, me dijo simplemente que dijera unas pocas palabras y tiene muchísimos estudios, pero no hace gala de ellos. Él es un servidor de los demás, un servidor del pueblo. Es inquieto, es creativo, es interpelador y de sus estudios de teología, pues es licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad Pontificia de Comillas, ha heredado o se ha quedado con el gran amor a Jesús y de su Evangelio. De sus estudios de filosofía, pues es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia. Él se ha quedado con aquello de hacerse preguntas y buscar siempre la verdad con cierta dosis de insatisfacción, esas respuestas que tanto anhela y de las que nos hablará hoy. Como sabéis, es cartagenero y le pesa de vez en cuando que nadie es profeta en su tierra. Le gusta cantar, le gusta hacer programas de radio, le gusta escribir y cuando tiene un poquito de tiempo cultiva la literatura, menos de lo que le gustaría. Si no habéis leído todavía sus Diálogos con mi dueño, os recomiendo su lectura porque es una lectura muy agradable y de la que se puede aprender muchísimo. Como decíamos, sobre todo es una persona que intenta gastarse en el servicio a los demás, en el servicio a los pobres, a la Iglesia, a Dios. Y como veis, parece que Quini hace suya dos máximas de San Agustín, que serían: si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos, y la medida del amor es amar sin medida. Quini, yo personalmente te quiero dar las gracias y también en nombre de la Económica. Sé que tu tiempo es oro, pues somos muchos los que te necesitamos en nuestro devenir diario. Y sin embargo nunca te niegas a ninguna propuesta, sea la que sea. Estamos deseando escucharte, pues como dicen tus hordas de fans, seguidores y tus fieles,
Tus homilías son ya clases de teología y filosofía gratuitas. Deseando estamos aprender contigo y que nos ilumines, que nos guíes un poco y que nos des respuesta en todos estos sinsabores de la vida actual. Así que muchas gracias y bienvenido. Muy bien. Muchísimas gracias, presidente Pedro, Leticia. Muchas gracias de corazón por vuestras palabras tan cariñosas y tan acogedoras. Gracias por invitarme. Gracias a todos los que estáis aquí presentes por haber hecho el esfuerzo de estar aquí para escuchar esta conferencia. Quiero comenzar con una sencilla parábola que quizás algunos conocéis o habéis oído más o menos en diversas versiones. Como es una parábola más o menos de un folio, la leo. Es una parábola sobre el tren de la vida. Y dice así: un tren avanza, espléndido y veloz, hacia su destino, corta los campos como una flecha, penetra las montañas, traspasa los ríos, cruza las ciudades, se desliza como una serpiente mecánica sin obstáculos. Su forma, su color, su velocidad, todo a la perfección. Dentro del convoy tiene lugar el desarrollo de un drama, el drama de la humanidad. Gente de toda raza, gente que conversa y gente que calla, gente que trabaja y gente que dormita, gente que contempla el paisaje, gente que negocia preocupada, gente que nace y gente que muere, gente que ama y gente que odia, gente que hasta discute la dirección del tren. También hay gente que cree haberse confundido de tren, gente que protesta, gente que acepta el tren agradecida, disfrutando y celebrando sus ventajas, gente que no se hace problema, sabe que llegará con seguridad a su destino. Y hay gente en ese tren de la vida que corre nerviosa, corre hacia los vagones de cabeza, quisiera llegar más a prisa, gente contradictoria que va en dirección opuesta a la del convoy, caminando absurdamente hacia el vagón de cola, quisiera huir del tren. Y el tren sigue corriendo, impasible, hacia su prefijado destino. Transporta pacientemente a todos, sin distinguir entre el amargado y el comprometido. Y a todos ofrece la oportunidad de realizar un viaje espléndido y feliz, así como la garantía de llegar a la ciudad del sol y del descanso. El viaje es gratis para todos. Nadie puede salir ni evadirse. Se vive dentro del tren y ahí es donde se ejercita la libertad. Se puede ir hacia adelante del tren o hacia detrás, cabe modificar los vagones o dejarlos intactos, se puede disfrutar del paisaje o aburrirse con los vecinos. Es posible aceptar gustosamente el tren o rechazarlo con acritud. Mas no por eso deja el convoy de correr hacia su infatigable destino. Bien, pues termina esta parábola de esta forma. Imagínate que te encuentras en uno de esos vagones del tren. No recuerdas cuándo subiste, ni tampoco sabes cuándo tendrás que bajar. Solo sabes que un día se abrirá la puerta, te obligarán a bajar al andén y nunca más podrás volver a subir. Imagínate que el tren se detiene, te llaman por el altavoz de la estación y has de bajar del andén. Te despides apenado porque durante este breve periplo has forjado algún vínculo y te resulta doloroso abandonar a los que amas. Te echas a llorar amargamente, bajas allí y tu trayecto se acaba. Bien, es una alegoría hasta aquí, la alegoría en la que he mezclado partes de un texto de Leonardo Boff, este teólogo brasileño, y el final de una parábola muy similar del filósofo catalán español que hemos tenido un par de veces la posibilidad de tenerlo aquí en Cartagena, en los Viernes de San Diego, en mi parroquia, Francesc Torralba, ¿no? A quien voy a citar con frecuencia en esta conferencia y quien va a estar su pensamiento, sus escritos, pues muy en el trasfondo de mi intervención esta noche aquí, puesto que con su filosofía me identifico mucho. Es uno de los... el Papa Benedicto XVI lo nombró consultor y por lo tanto es uno de los filósofos y teólogos de nuestro momento actual en España de mayor privilegio, de mayor prestigio, ¿no?
Bien, esta parábola del tren de la vida puede ser útil para expresar, ¿no?, para iluminar la experiencia nuestra, la experiencia de nuestro vivir. Tenemos la sensación muchas veces de vivir sin sosiego, empujados por una fuerza que no sabemos de dónde viene y proyectados hacia un destino que tampoco conocemos con certeza, ¿no? Y entre tanto, cantidad de ocupaciones, muchas agendas repletas de momentos, de ocupaciones, de líos que llenan nuestra actividad. Pero el tren circula y no se puede parar, ¿no? Bien, y comienzo con las preguntas. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hacia dónde va el tren? ¿Por qué subí a este tren? ¿Quién me subió? ¿Lo hice yo libremente? ¿Me subieron sin mi permiso? ¿Por qué tendré que bajar? ¿Dónde estaba antes de subir al tren? ¿Existía? ¿A dónde iré después de bajar del tren? ¿Existiré? ¿Y qué puede dar sentido a este tiempo provisional entre la subida y la bajada? No son preguntas banales, afloran continuamente cuando nos detenemos un poco a pensar, ¿no? Todas las personas de todos los tiempos y de todas las culturas llevamos este tipo de preguntas que yo considero que son preguntas fundamentales, van con nosotros, ¿no? No surgen por el hecho de pertenecer a un país o a un continente, a una cultura determinada, no surgen por ser miembros de una religión o tener un credo concreto. No son preguntas intrínsecas ni al cristianismo ni al budismo, no, son preguntas propias del ser humano, de todos los seres humanos y de todos los seres humanos de todos los tiempos, ¿no? Que va con nosotros y además son atemporales. De diversas maneras se las plantearon nuestros antepasados, de muy diversos modos surgen en el momento presente y yo quiero pensar que precisamente en este momento presente las preguntas por los sentidos de las cosas que tienen que ver con los seres humanos creo que surgen con mayor inquietud en este momento después de la dura realidad que estamos viviendo con la pandemia. La pandemia ha hecho que el tren se pare en momentos, que nos descoloque un poco esta historia, que temamos que nos llamen a más de uno por ese altavoz para bajarnos al andén, ¿no? Y de forma similar seguro que se interrogarán las generaciones futuras. Cierto es que cada uno de nosotros puede tener respuestas distintas en circunstancias diversas de nuestra biografía. Pero a pesar de que las respuestas no son estáticas, es decir, que no es que uno responda un día para toda la vida, para siempre, que son dinámicas, yo me atrevo a aportar algunas de las que yo voy barruntando o que han aportado otros y yo voy intentando hacerme mías. Pero el sentido que he querido darle a este compartir esta noche con vosotros es la urgencia que vivo continuamente y cada día más de la necesidad de los seres humanos de que afrontemos con valentía, que nos encaremos con valentía a las grandes preguntas que surgen en nuestra vida. Voy a ir articulando algunas respuestas en torno a tres grandes preguntas donde he sintetizado todas las anteriores realizadas con la alegoría del tren. La pregunta por el sentido de la vida, ¿qué sentido tiene la vida? La pregunta por el sentido del dolor y del sufrimiento, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué lo pasamos tan mal los seres humanos? ¿Por qué hay tanto llanto? Y la pregunta, en tercer lugar, en torno a la bajada de la estación del tren, del andén, la pregunta por el sentido de la muerte. Comienzo con la primera, la pregunta por el sentido de la vida. Antes o después nos preguntamos, ¿qué pinto yo en esta vida? Porque ninguno hemos elegido nacer, ninguno hemos llamado a la existencia diciendo, oye, yo quiero participar de este planeta Tierra, ¿no? A nosotros nos han traído, tenemos vida, pero ¿cómo canalizarla? Porque hay tantas ofertas. ¿Cómo llenar los vacíos que vamos sintiendo a lo largo de nuestra vida? Incluso a los que tenemos muchos vínculos, relaciones, familias, amistades. ¿Cuántos vacíos? ¿Cómo llenarlos, no? ¿Cómo voy a cubrir el espacio que hay entre mi nacimiento y mi muerte? Incluso
aun siendo muy optimista, ojalá que todos pudiéramos llegar y morir de puros viejos, ¿no? Pero no siempre es así. Y aun siendo así, qué corta se hace la vida, ¿verdad? ¿Cómo llenar de sentido mi existencia? ¿Qué es lo que va dotando de valor esta vida que me ha sido dada? Sobre esto me interrogo e intento buscar respuestas en este primer momento. El filósofo Martin Heidegger, hablando de la antropología de Kant, en un libro, en un artículo, un libro titulado Kant y el problema de la metafísica, dice algo que podemos aplicar al momento presente. Él dice, leo una frase de este libro de Martin Heidegger: ninguna época ha logrado tantos y tan dispares conocimientos sobre el ser humano como la nuestra, y sin embargo ninguna otra época como la nuestra ha sabido tan poco sobre el hombre. Pues jamás ha sido el hombre tan problemático como ahora. Fijaos que lo que dice Heidegger es que a lo largo de la historia de la humanidad nunca se han conseguido cotas tan altas de conocimiento sobre el ser humano como nuestra época, y sin embargo es la época donde el hombre se presenta, el ser humano, como problemático. Y en este contexto de pérdida de identidad sobre lo humano, de incertidumbre, de desconcierto sobre el ser humano, más allá de las proclamaciones nietzscheanas de la muerte de Dios, pues se manifiesta emblemáticamente lo que yo considero la proclamación de la muerte del hombre, de la muerte de lo humano, del ser humano. El gran filósofo Michel Foucault, en su libro Las palabras y las cosas, habla de una imagen que yo refiero mucho, que algunos me la habréis oído a mí nombrar, y que también aparece en el libro que tú antes citabas, en el único ensayo que tengo publicado. Habla Foucault del peligro, nosotros que estamos aquí cerca del mar, ¿no?, y hemos ido mucho a la playa, de que el hombre, el ser humano, el hombre o la mujer se borre, como en los límites del mar un rostro de arena, que se borre. Si esto es así, que yo estoy convencido que sí, entonces pienso que estamos en un momento donde urge realmente como una tarea de nuestro momento el hacernos este tipo de preguntas y el afrontar este tipo de respuestas. Porque estamos entonces en una crisis antropológica que está afectando a nuestras vidas y a nuestras relaciones. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿A qué lo estamos reduciendo? ¿Cuáles son los parámetros, los puntos de referencia humanos que hoy pues tenemos y en los que se fijan no solamente los adultos, sino todos nuestros niños y nuestros jóvenes? En cualquiera de los reality shows de televisión, que son pues de una hora, de horas, ¿no?, pues ponen ante nuestros ojos continuamente a gentes desajustadas, relaciones heridas, tratos vejatorios e insultantes, violencias y asesinatos incluso en el seno de la propia familia. Los vemos todos los días en los medios. En torno a esto, el filósofo francés Albert Camus lo describió al hablar del hombre de hoy en el engranaje de la vida moderna, que consiste en ese embrollo, ¿no?, que nos podemos sentir como muy identificados, de levantarse, tomar el transporte, ir al trabajo, comer de nuevo el transporte, el trabajo, y así los lunes, los martes, los miércoles. Dice Albert Camus, podrá incluso irle bien durante mucho tiempo a alguien que se monta así la vida, pero llegará un momento en que se derrumbará, en que se va a romper, y entonces se mostrará con toda su crudeza el absurdo y el vacío de una vida montada así. Y de ahí el interrogante, ¿vale la pena vivir como vivimos? Quisiera recordar el célebre texto de este autor francés, El mito de Sísifo, que muchos conocéis y que tenemos esa imagen, ¿no?, de esa metáfora mitológica griega donde Sísifo estaba condenado por los dioses a subir una montaña muy empinada, una roca muy grande, que le costaba pues toda la eternidad subirla, hasta que al llegar resulta que la roca caía por su propio peso. Y de este texto
es la célebre frase siguiente. Solo existe, dice Albert Camus, en el mito de Sísifo, un problema filosófico realmente serio, el suicidio. El suicidio. Pensar si vale o no la pena vivir la vida es responder a esta cuestión básica de la filosofía. Todo lo demás, no me voy a detener ahora en todo lo que dice, si la Tierra gira alrededor del Sol, si el Sol alrededor de la Tierra, todo lo demás son cuestiones secundarias, todo es secundario. Lo primero que tenemos que atender es el tema del suicidio. Creo que el tema más urgente es plantearnos el sentido de la vida. Bien, fijaos que esto se dijo a finales del siglo pasado, mediados del siglo pasado, y como dato curioso y espeluznante de la hora que nos toca vivir a todos nosotros, mirar, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio actualmente es la segunda causa de muerte entre adolescentes. Y el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Hay el doble de suicidios que de muertes por accidentes de tráfico. Y esto es muy serio. Todo nos remite a la pregunta por el sentido de la vida. Yo estoy de acuerdo con Francesc Torralba, quien dedica todo un libro a este tema, en que todo el foco de atención en la sociedad actual está en el cómo. Cómo ganar dinero, cómo ser un buen profesional, cómo tener éxito, cómo tener salud. Pero el para qué ha desaparecido mucho. Hay un temor a la pregunta por el sentido. Muchas personas, seguro que muchos de los que estamos aquí, hacemos muchas cosas. Y todos los días trabajamos mucho, ¿no? Pero lo hacemos posiblemente sin este para qué. O con este para qué muy desdibujado, ¿no? Sin las motivaciones adecuadas. O eso que decimos los que tenemos fe o los que somos creyentes, sin una espiritualidad, sin una profundidad que impregne la acción de cada día y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen mucho, nos agoten mucho, más de lo razonable, y que incluso a veces enfermemos. No se trata de un cansancio feliz, de ese cansancio de la satisfacción, del deber cumplido, sino de un cansancio tenso, pesado, insatisfecho, ¿no? Eso que decía San Juan de la Cruz y que también los que me habéis oído mucho en algunas de mis homilías, me refiero mucho a él. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y yo esto lo digo mucho porque yo reviso mucho mi forma de amar, que tiene que ser terriblemente deficiente porque yo me canso con frecuencia, ese cansado pesado, ¿no? Y estoy convencido, sin embargo, que las personas que son capaces de ir viendo el para qué y que perciben sobre todo que su vida tiene más sentido son las que se dan más, las que se donan más, las que se entregan más. A pesar de la dureza de muchas entregas, cuando ves que a través de tu acción mejoras el mundo, esto da sentido, esto genera belleza. Tu aportación a la vida con la donación de ti mismo, eso refuerza el sentido de tu existir. En esto el filósofo Emmanuel Levinas utiliza una imagen muy rica que a mí me gusta muchísimo. Yo soy un encariñado de la corriente filosófica que se llama el personalismo, y de hecho mi trabajo en teología, en comillas, en Madrid, giró en torno a abordar el tema teológico desde esta perspectiva filosófica. Y este autor, Emmanuel Levinas, lo es. Él dice, con el tema del rostro, que el rostro del otro, de los otros, se nos impone. Él habla de la epifanía del rostro. Cualquier hermano, cualquier persona, cualquier ser humano se presenta ante mí, irrumpe en mi existencia y se manifiesta con una llamada. Y yo puedo o pasar de largo o puedo detenerme y responder. Frente al otro, a cualquier otro, caben dos posibilidades: la indiferencia, que consiste en pasar de largo, o el detenerme y el entregarme, el darme. Lo vemos representado en la parábola del buen samaritano, que aunque la conocemos muchos, la refresco. Un maestro de ley preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo?
Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, es decir, que no estaba de vacaciones, que no estaba de paseo, no, también tenía cosas que hacer, llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, en su coche de entonces, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacándose las perras, 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y él dijo: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: pues anda y haz tú lo mismo, ¿no? Fijaos, de los 3 personajes, 2 pasan de largo, por tanto practican eso que desde el principio del pontificado del Papa Francisco nos viene diciendo: no puede ser, tenemos que salir de la globalización de la indiferencia. Ellos ven al otro malherido y pasan de largo, priorizan sus intereses y sin embargo hay uno, el samaritano, que se detiene. A mí me encanta mucho la versión que hace Francesc Torralba, este gran filósofo español, que dice que cuando alguien se detiene comienza la ética. Cuando uno se detiene ante el rostro del otro, ahí comienza la ética, porque uno sale de lo que llaman los psicólogos mucho ahora, su zona de confort, y entra en zona de riesgo. Tú ya no sabes lo que te va a pasar. Cuando tú te detienes, no sabe qué te va a pasar, no sabe cuánto tiempo va a necesitar aquella persona, aquella realidad, cuánto dinero te vas a tener que gastar. Pierdes el control sobre tu propia vida cuando te detienes, cuando te das, cuando te entregas. El buen samaritano prioriza al otro vulnerable, que curiosamente entonces era un enemigo cultural, que no es el tú de la relación yo-tú, ¿no? Hay otro filósofo personalista, Martin Buber, que se detiene mucho en las relaciones más cercanas, en el yo-tú. No es el tú de mi madre, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi íntimo amigo. No, no es que yo veo ahí a alguien que está tirado en el borde del camino y es el tú cercano. No, no, es el otro de Emmanuel Levinas. Es el otro distante, distinto, ¿no? El desconocido. Pero hay alguien que se detiene. Es el paso de la indiferencia a la deferencia. Y se detiene y pregunta: ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y escucha el relato de aquella persona. En esto el teólogo Javier Meloni, el filósofo también jesuita, habla de la apertura como consecuencia de los procesos de maduración. ¿Qué significa madurar? Dice Javier Meloni. Madurar significa abrirse. Lo que Jesús le dice a aquel sordo que nos narra el evangelista Marcos, con aquella palabra que os sonará, éfeta, dijo, ábrete, ¿no? Bien, pues es significativo también el relato de San Marcos, que San Marcos nos ofrece, del encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo. Un ciego que se llamaba así, Bartimeo, estaba sentado, fijaos cómo lo describe San Marcos, estaba al borde del camino. Cuando alguien está fuera del camino, que está al margen del camino, de ahí viene la palabra marginal, ¿no? Marginado. Una persona al margen del camino pidiendo limosna. Y al oír que era Jesús, empezó a gritar: Jesús, ten compasión de mí. Gritaba: ten compasión. Y esto que dice Francesc Torralba, que empieza la ética. Dice el evangelista: Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le contestó: que recobre la vista. Pues anda, tu fe te ha salvado. Y al momento
recobró la vista y lo seguía por el camino. Bien, hay dos actitudes frente al rostro del otro: la indiferencia o el detenerse para dar respuesta. Y lo que dice Emmanuel Levinas en el libro El humanismo del otro hombre es que la ética consiste, dice Francesc Torralba, en detenerse. Me detengo. Yo tengo mis intereses, pero me detengo porque tengo que atender esta realidad. Y dice Levinas, de una forma también muy similar, eso, cuando uno se detiene, está dando respuesta. Lo importante es responder. La ética comienza cuando damos respuesta, que es la raíz de la palabra responsabilidad. El que responde se hace responsable. Me hago responsable de tu situación. Respondo ante ti. Como afirmara el Concilio Vaticano II, el hombre no puede encontrar su propia plenitud. Y yo, por eso, encuentro por aquí el sentido a la pregunta por el sentido de la vida, si no es en la entrega sincera de sí mismo hacia los demás. Darse significa vaciarse, vaciarse de los propios incluso pensamientos, porque aquel otro, el rostro del otro, no sabemos si piensa como yo. No sabemos si es de mi cofradía o si es de mi parroquia, si es de mi grupo, si es católico. No sabemos si es de mi partido político. Tengo que vaciarme de mis propios pensamientos, de los propios sentimientos para prepararme y disponerme a recibir al otro. En una imagen muy gráfica podríamos adoptar la forma de recipiente vacío, ¿no? Como un cuenco. Y realizar algo que es muy complejo, el autovaciamiento, es decir, la liberación del ego, el descentramiento. Me descentro para centrarme en ti. En uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, en el himno prepaulino incluido en la carta a los filipenses, se dice de Jesucristo algo impresionante. Dice que no hizo alarde de su categoría de Dios, de ser igual a Dios, sino que se vació, dice San Pablo. Jesucristo se vació de sí. Y esto que a mí me gusta mucho, ¿no? de San Jerónimo, que decía al comentar San Jerónimo era un predicador fantástico, y él decía al hablar de este texto una expresión que a mí me entusiasma, porque ya me gustaría llevarla y aplicarla a mi propia vida, ¿no? Dice San Jerónimo que Jesús se anonadó. Anonadarse significa hacerse nada. O sea, Jesús se hizo nada. Es decir, se vació y tomó la condición de esclavo. Por tanto, vaciarse, superar la actitud autorreferencial, que es ese cultivo idolátrico que nos va tanto, ¿no?, del propio ego, vaciarse para entonces estar a tu disposición. Aquí me tienes, me entrego, estoy por ti. Yo este verano, en parte dedicado a leer un libro de Javier Meloni que se titula De aquí con minúsculas a aquí con mayúsculas, y aborda 12 umbrales en el camino espiritual, y uno de esos umbrales es precisamente este al que hago referencia: vivir en estado de apertura como un cuenco para acogerte incondicionalmente. Y en este ser para los demás me parece impresionante el ejercicio de la misericordia que aparecía en la parábola del hijo pródigo. Termino esta primera parte. Pienso que hemos de potenciar, queridos amigos, una mística de los ojos abiertos capaz de romper la devastadora globalización de la indiferencia a la que alude tanto nuestro Papa actual, unos ojos abiertos como signo externo. Ya sabéis aquello de Saint-Exupéry del Principito: lo esencial es invisible a los ojos y solo se ve bien con el corazón, ¿no? Los ojos de la cara como signo externo de un corazón amplio, capaz de detectar las realidades, detenerse y dar respuesta. Dar respuesta. ¿Para qué? Pues para bajar de la cruz, como diría John Sobrino, bajar de la cruz a los crucificados, ¿no? Ante la globalización de la indiferencia, hemos de globalizar la misericordia. Y paso a la segunda pregunta, la pregunta por el sufrimiento y el mal. Una pregunta muy inquietante, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Qué sentido tiene el mal en el conjunto de nuestra existencia? ¿Y por qué hay tanto malo, ¿no?
tanto dolor. Cada época, de una manera o de otra, afronta los dramas y sufrimientos propios, o bien de la naturaleza viva de la que formamos parte, que en su evolución causa muerte también, o bien por las fracturas que originan los intereses y nuestra participación en el mal, las violencias, los terrorismos, los fundamentalismos y tantas realidades que causan mucho daño. Por muy acostumbrados que estemos a desayunar todos los días, constantemente, con tremendas noticias de todo tipo de dolor en muy diversos rincones del planeta, el corazón yo creo que se nos encoge a todos, junto a tantos compañeros de humanidad y a tanta gente de bien que coexistimos, al contemplar con horror situaciones pues como la destrucción por los terremotos del pueblo de Haití, ya de por sí un pueblo castigado por la pobreza, ¿no? O no salimos de nuestro asombro por lo que está ocurriendo con la población de la isla de La Palma, con el volcán que estamos viendo todos los días, ¿no? Y es una cosa propia de la naturaleza, de la madre naturaleza. Y heridas causadas por la naturaleza unas y otras, por el egoísmo y los intereses del ser humano. Hoy mismo siguen siendo escandalosas, ¿no?, las repetidas tragedias en el mar, o los que aguardan poder saltar las vallas en los campamentos hacinados sin comida, en la dureza de la intemperie, o las guerras tan cargadas de víctimas inocentes en la franja de Gaza, ¿no?, o las masas de seres humanos en el trágico éxodo, tan solo comparable al que originó la Segunda Guerra Mundial, obligados a buscar refugio y a migrar de países como Libia, como Siria y otros muchos en conflicto, o las muertes encadenadas en países africanos. Nosotros ahora hemos hablado y seguimos sufriendo, llevamos las mascarillas por el virus del COVID, ¿no? Pero ya habíamos oído hablar y habían hermanos nuestros de otros continentes y de otros países que sufrieron el ébola o el amenazante virus Zika, ¿no?, en Brasil. El mundo parece en estas circunstancias silenciarse ante tanta destrucción, tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿no? Y muchas veces nos sentimos impotentes ante tantos llantos que contemplamos en la vida o que a veces participamos de ellos, ¿no? Y millones de personas, adultos, niños, de todo tipo, jóvenes, ancianos, enfermos, pues los tenemos actualmente también en los hospitales o incluso en nuestras propias casas, postrados muchas veces con realidades muy duras, ¿no? Y todo este desgarro pues nos lleva a las preguntas, ¿no? Y a los que somos creyentes y a muchos que están ahí que no lo son, pues también nos llega la pregunta por la existencia de Dios, porque si Dios existe, ¿dónde está Dios en esta y en todas otras tragedias? ¿Dónde está Dios en tantos desastres tan difíciles de encajar por la psicología y por la debilidad humanas? ¿Dónde está Dios cuando se agrieta la tierra y todo se hunde en un pozo de destrucción y de muerte? ¿Y por qué Dios permite o hay tanta denigración, tanta maldad, tanta corrupción en muchos despachos y en reuniones de quienes firman y permiten muchas crueles atrocidades? ¿Qué sentido tiene el llanto y la ruina, la desesperación de tantos damnificados, de tantos horrores y de tantas hambres en el mundo, ¿no? Pues yo, junto a muchos cristianos y respetando y acogiendo también otras concepciones de vida y otras concepciones de otras filosofías o de otras religiones en torno a este tema del sufrimiento, encuentro una respuesta que me ayuda a reaccionar. Y la respuesta la encuentro en que Dios está precisamente en medio, no hay que buscarlo al margen, Dios está en medio de la gente inocente, está en las víctimas, en los que vivieron y se vieron sorprendidos por el paso de la muerte, en las víctimas del terrorismo o en cualquier víctima, en las tragedias de Lampedusa y en tantos inmigrantes de Ruanda, de Senegal, del Congo, que emprenden la locura de intentar cruzar el estrecho. Dios está consufriendo con ellos. Y esta palabra consufrir, que nos lleva a otra palabra que yo he meditado mucho gracias al Papa Benedicto XVI, la consolatio, consolación. Si nosotros somos capaces de consufrir,
y descubrir que Dios está ahí consufriendo, eso nos va a llevar a la consolación como movimiento externo de una manifestación interna, ¿no? Ahí está Dios. Los rostros que decía el filósofo Levinas en esa epifanía nos lo manifiestan. Los rostros sufrientes están manifestándonos el rostro del mismo crucificado. Ahí está Dios en los sucios burdeles que esconden los más terribles sinsabores, en los pies descalzos de los que se ven forzados a salir de Siria, de Irán, de Irak, de los territorios palestinos o de Afganistán, en el terror de la población colombiana. Sabéis cómo está Colombia, ¿no? Por citar a un país hermano sometido al secuestro y a la amenaza, ¿no? O la realidad de la mendicidad provocada en el Tíbet, o la pobreza extrema en grandes sectores de la India, ¿no? Bueno, pues en cada epopeya dolorosa de la historia humana, ahí está Dios consufriendo con ellos y clamando, esperando la respuesta de la consolación. Dios nos presenta como respuesta al sinsentido de la destrucción, de la desgracia tan brutalmente recreada, nos presenta a Jesús en una cruz, a Jesús crucificado. Esa es la respuesta que da la fe cristiana, y ahí yo encuentro una respuesta en ese siervo sufriente, Jesús muerto y resucitado. Él es para mí la gran respuesta que ilumina tan profundas preguntas. Y las bienaventuranzas de Jesús nos sitúan ante todas estas cuestiones que he ido formulando. La pregunta por los sin futuro, ¿no? O la pregunta por los estrellados, ese dicho tan popular español que unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Bueno, pues, ¿qué es de los estrellados, de los sin futuros? Podríamos decirlo en otro lenguaje, de los heridos de la vida, porque las bienaventuranzas nos invitan a caer en la cuenta de lo que realmente merece la pena en la vida. Estar a favor de los que sufren, limpiar las lágrimas de los que lloran, consolar a los tristes, tender la mano a los pobres, colaborar con la justicia y con la paz, practicar, ejercitar la misericordia, aunque uno se sienta perseguido, se sienta distinto o se sienta señalado. Y en este sentido, por supuesto que hay un tipo de dolor que sí está en nuestras manos el combatir, aquel que es fruto de nuestra injusta actuación o de nuestra participación en el mal. Aquí sí que tenemos que trabajarnos, yo el primero. El misterio del dolor, queridos amigos, del sufrimiento, tiene algo que nos trasciende. Hay una presencia del misterio en el ámbito de todos los heridos de la vida. En ellos parece habitar como una energía, una hondura capaces de transformar la nuestra, ¿no? Le hemos oído a muchos misioneros decir: me fui a evangelizar y yo he venido evangelizado, ¿no? A mí me sorprende en el rostro de los misioneros ver que al lado de tanta miseria y tanta pobreza se pueda sonreír tanto, ¿no? O sea, porque realmente junto a los que sufren hay ahí una energía impresionante. Sin decir palabras, parece que iluminan nuestra vida con una luz particular y nos ayudan a renacer. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren? Por nombrar San Francisco de Asís de los leprosos, ¿no? O Madre Teresa de Calcuta de sus pobres. Como ellos, como tantos a lo largo de la historia, hay un sufrimiento que sí tiene sentido afrontar, que es aquel que es consecuencia del amor, ¿no? Al lado de alguien que sufre, siempre deberíamos de estar alguien aportando amor, amando, siempre. Creo que a veces nos falta una visión global, ¿no? Un conocimiento más consciente de la magnitud del mal que hay en el mundo. Diríamos entonces, pues yo no tengo tanto derecho a quejarme, porque nos quejamos mucho. Relativizaríamos muchos de nuestros conflictos y muchas de nuestras realidades cercanas. El Papa Francisco, lo habréis oído, ¿no? Hace un tiempo colgó en su habitación, que esto supuso un poco de cachondeo en los que viven en la casa de Santa Marta, donde él reside, ¿no? Colgó una frase que le dieron, un cartel que le dieron en la plaza de San Pedro y que le gustó, y que pone: prohibido quejarse. Y lo ha colocado en la puerta de su habitación.
Y el texto, que en grande pone prohibido quejarse, el texto del aviso concluye con estas palabras. Para volverse el mejor de uno mismo, hay que concentrarse en las propias potencialidades y no en los propios límites. Por lo tanto, deja de quejarte y actúa para hacer mejor tu vida. La cultura de la queja ciertamente no nos lleva a ningún sitio. Lo único que conduce a algo es naturalmente la indignación. Yo soy una persona que soy, pues, en ese sentido muy primario y en momentos me indigno mucho, ¿no?, frente a muchas injusticias o a lo que uno a veces considera injusticia, pero esto tampoco lleva a buen término, ¿no? El tema no es tanto que nos indignemos, sino que esa indignación, sobre todo, seamos capaces de proyectarla en la acción para cambiar las cosas. Eso sí que, aunque lentamente, puede ir evitando lágrimas, sobre todo cuando nos vinculamos a otros para hacerlo posible. Y ya termino con la tercera pregunta, la pregunta por el sentido de la muerte, una pregunta muy tremenda y que, bueno, pues muchos profesionales de la medicina que estéis aquí, profesionales de la salud, profesionales y los sacerdotes o personas que estamos en continuo contacto con este tema, pues tantas veces nos preguntamos, pero ¿quién no ha tenido en su casa o cerca? El otro día en mi parroquia, el viernes pasado, enterrábamos a una criatura, hacíamos el funeral de una niña de 10 años, y el mayo estaba haciendo la comunión y un cáncer de huesos, pues la criatura en 2 meses se la ha llevado, ¿no? La pregunta por la muerte, porque es la gran amenaza de la vida, el aguafiestas de nuestra existencia, y esa muerte que genera tantos miedos, tantos temores, la muerte de la persona amada, la muerte de los otros cercanos, de mi círculo, el miedo a que se vaya mi marido, mi mujer, un hijo, eso es tremendo, ¿no? Y también la pregunta por la propia muerte, el miedo a morir. Ahora lo hemos sentido con esto de la pandemia, el sentir que podíamos ser contagiados y nos podríamos jugar nuestra propia vida. La pregunta por la muerte, que tanto nos ha perseguido, nos persigue y persigue cotidianamente a tantos enfermos y a tantos hambrientos de la tierra. Y se abren 2 grandes posturas, o bien en la línea de Jean-Paul Sartre, la muerte es vacío, después de la muerte está la nada, decía Jean-Paul Sartre, la muerte es la continuación de mi vida sin mi vida. La vida sigue, pero yo ya no estoy. O bien se abre la posibilidad de la existencia de una otra orilla, ¿no? La posibilidad de que al romperse la maroma del noray que te ataba al puerto de la vida, la barca no naufraga, sino que es empujada, es soplada, es conducida a otro lugar. Estas son las preguntas. ¿Hay un más allá? ¿Hay alguien que nos acoge? ¿Hay un Dios que nos recibe? ¿Hay resurrección de los muertos? Porque la finitud es una característica propia de nosotros y somos conscientes de esta finitud. La vida nos ha sido dada, pero es finita. Y ante esto uno puede desesperarse, uno puede renegar o puede interrogarse para que hagamos posible que nuestra existencia no haya sido en vano. Y yo ante esto descubro en la 6ª palabra de Jesús en la cruz, de las 7 palabras, aquí que estáis muchos muy vinculados a la Semana Santa de Cartagena, ¿no? De las 7 palabras de Jesús en la cruz, la 6ª, yo aquí descubro la clave del sentido en torno a la pregunta por la muerte. Dice el Evangelio de San Juan, Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. En otras traducciones dice: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En pocas ocasiones la diferencia de una sola vocal, esto lo expresé en un artículo que publiqué, creo que está publicado en la revista de la Agonía, pero sé que está publicado en un artículo de la Cofradía Barraja, y donde yo hacía la diferencia que hay, el cómo cambia una sola vocal, las palabras consumar versus consumir,
cambiamos la A por el I, ¿no? Consumar, consumir. Consumar es llevar a cabo totalmente una cosa y consumir es destruir, extinguir, utilizar alimentos u otras cosas para satisfacer necesidades o gustos pasajeros. Bien, pues creo que hemos cambiado una sola vocal y nos hemos distanciado mucho de este profundo sentido de vida que Jesús le dio a su muerte. De vivir para consumar, nos hemos empeñado más en ser criaturas del consumir. Y no solamente porque consumimos productos muchas veces de forma irracional, sino también porque gastamos tiempo, malgastamos el tiempo. Consumimos semanas sin pararnos a pensar que esto pasa, que las estaciones pasan, que los años pasan y que no sabemos ni el día ni la hora que nos toca bajarnos del tren. Consumimos relaciones que hoy son y que mañana dejan de ser, o que duran el día en el sentido de lo luminoso y que no aguantan la noche en el sentido de la oscuridad. Y aquí a mí siempre me gusta hacer alusión de donde yo considero que está la franja de la amistad y la franja del auténtico amor, ¿no? Estar al lado de alguien cuando la vida le sonríe, eso es muy fácil, ¿no? O sea, eso somos capaces de hacerlo todos, ¿no? Pero estar al lado de alguien cuando la vida le derrota, pues cuando llega el momento de la dificultad, ahí es donde hay un verdadero amor o una verdadera amistad, ¿no? Bien, pues consumimos muchas cosas. Se hizo famosa aquella frase con cierta ironía del Papa Francisco en una homilía, ¿no? La recordáis todos. Nunca he visto, decía el Papa, un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Nunca he visto esto, ¿no? Pero sí hay un tesoro que podemos llevar con nosotros, un tesoro que nadie nos puede robar, que no es, dice el Papa, lo que has estado guardando para ti. Eso sería lo que yo llamo aquí consumir, ¿no? Lo que has estado guardando para ti, sino lo que has dado a los demás. Esto es lo que hizo Jesús, consumar. Jesús consumó porque desplegó infinitamente más del 100% toda su razón de ser y de existir. Todas las semillas gastadas en la siembra, todas las palabras de la buena noticia proclamadas a los 4 vientos, todo el corazón del mismo Dios manifestado en cercanía y dado a conocer en cada gesto, todo el odio aplastado, todo el perdón anunciado, todo el amor regalado, todo el tiempo rescatado, todo consumado, todo cumplido, entregado hasta el final, regando la vida con su muerte hasta el final, hasta la última gota de su sangre y del agua, todo consumado. Poder llegar a decir esto, todo está consumado, es para mí, queridos amigos, un horizonte que me sitúa ante la muerte. Gastar todas nuestras posibilidades en consumar mi capacidad de amar y de entregarme, ¿no? Y para esto, lógicamente, ser capaz de aplacar cada día las batallas que el mal emprende tantas veces en mi propia vida, tentándome descaradamente, o tantas veces como se cuela por los rincones de cada uno de nosotros, disfrazado de forma sigilosa, ¿no? Pero empeñarnos en ser cada hora, cada día, más personas, más reflejos del hombre con mayúsculas, de la persona humana con mayúsculas, en hacer a cada instante lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que hagamos, sumarnos a tantos esfuerzos y tantas entregas de tantos que también quieren cambiar este mundo nuestro en un reino de hermanos. Por aquí intuyo vías de respuesta, de desplegarnos, de decidirnos a gastarnos todo por todos, como si hoy fuera el último día de nuestra vida, como si la muerte nos pisara los talones a cada instante. Y esto que hemos vivido ahora en pandemia, que sí, que la muerte parecía que nos pisaba los talones a cada instante, nos puede hacer reaccionar, ¿no? Y tomarnos esto mucho más en serio, para darnos prisa en marcar firme y fuerte nuestro andar, para plasmar la huella humana que hemos de dejar a nuestro paso por esta tierra. Todos estamos los que estamos aquí, todos
estamos llamados a dejar huella humana en nuestro paso por la tierra, y consumar es descubrir y realizar esa tarea para la que yo he sido creado, esa tarea para la que yo he sido amado, es llevar a cabo nuestra vocación de seres humanos hasta el final. Es cuestión de una vocal, pero hay que cambiarla, hay que decidirse a cambiarla. Nos jugamos poder llegar a decir como Jesús en la cruz, todo está consumado. Y presentarnos, como decía Pedro Casaldáliga, con el corazón repleto de nombres, ¿no? O yo, que he utilizado mucho la expresión el rostro del hermano de Manuel Levinas, presentarnos el día que me toque bajar del tren con el corazón lleno de rostros, ¿no? Creo que esto es mucho más sencillo, al menos más posible, cuando resuena en nuestra vida el eco de la noticia que recibió por primera vez una mujer maravillosa, una mujer que se llamaba María. Fue el primer nombre que Jesús pronunció resucitado, la Magdalena, y ella fue la primera testigo que escuchó: no está aquí, ha resucitado. Jesús vino a transmitirnos que Dios ha querido abrir una ventana a la gran limitación humana. Esta vida es para mí, por lo tanto, una antesala de otra vida. Si el día en que mi madre me acogió en sus brazos, cuando dio a luz a esta criatura, a este hijo suyo, el día que nuestras madres nos cogieron en el momento del parto, es el primer día fundamental de nuestra existencia, ¿no? El día que comenzamos a existir. Pues de la misma forma, a mí me parece que el día más impresionante de mi vida, junto a ese del primer momento en que mi madre me acogió, será cuando la muerte se haga partera de vida resucitada y me acojan otras nuevas manos, en este caso, las manos de nuestro Dios. Son impresionantes para nuestra cultura tan terrena, tan materialista, tan aferrada a lo inmanente, los testimonios de tantas personas que nos apuntan hacia una mayor reconciliación con esta aparente enemiga de la vida que es la muerte. Y yo intento trabajarme esto mucho y no me da vergüenza compartirlo con vosotros, ¿no? Intento trabajarme este aspecto mucho, reconciliarme con la muerte. Decía Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que ella anhelaba como la amante que añora el encuentro con el amado. Como voy terminando, unos versos nos vienen bien. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Y del mismo modo, San Juan de la Cruz sentía muerte la vida, anhelando el morir como el momento de alcanzar la plenitud y abrazar a Dios. Unos bonitos versos de San Juan de la Cruz. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Yo personalmente también busco una respuesta a la pregunta por la muerte que me lleve a reconciliarme con ella. De tal manera que pueda decir algún día, ojalá lo consiga, que pueda decir con San Francisco de Asís, hermana muerte, como él la llamaba. No es mi enemiga, no es mi amargura, no es mi aguafiestas, es mi hermana,
la muerte, que un día me acogerá y me abrazará y me transportará. Bien, pues termino. He recogido 3 grandes cuestiones fundamentales que nos planteamos antes o después y que a muchos nos inquietan el ir atisbando, barruntando respuestas. A veces quiero resaltar, antes de despedir la conferencia, de concluirla, que nuestros errores en la vida, las crisis que atravesamos todos, las sensaciones también de culpa que a veces nos invaden a cada uno, pues con el paso del tiempo, nos llevan también a un replanteamiento de este tipo de preguntas, de estas grandes cuestiones y del sentido que le vamos dando a la vida conforme vamos teniendo en algunos temas sensación de fracaso, ¿no? Los fallos que cometemos en cualquiera de las facetas. ¿Cuánta gente se han replanteado el sentido de la vida después de una crisis matrimonial, después de una crisis laboral, después de una crisis económica, después del fallecimiento de un hijo, ¿no? Y todo nos da lecciones que no olvidamos y nos permite aprender a no, si es que ha sido un tropiezo nuestro, a no volver a tropezar en la misma piedra. Y en este sentido es muy grande lo que piensa Francesc Torralba, bajo mi punto de vista. Si a lo largo de la vida nos hemos equivocado, benditos sean pues mis errores, dice el filósofo, alabadas sean mis meteduras de pata, pues gracias a ella hoy estoy en mejores condiciones que ayer para responder a la pregunta esencial sobre el sentido de la vida, sobre el sentido del dolor y del sufrimiento y de la muerte. Y quiero terminar refrescando algunas preguntas y con una frase. ¿Qué es lo que realmente merece la pena la vida? Busquemos respuestas. ¿Cómo estoy yo gastando mis días? ¿Merece la pena la vida tal y como la tengo montada? ¿Hacia dónde estoy conduciendo mi vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿No es posible una vida sin tanto dolor? ¿Cómo hacerla posible? ¿Por qué morimos? ¿Cómo puedo prepararme a esta irremediable realidad? ¿Por qué tanta muerte injusta y tanta muerte prematura? ¿Hay algo o alguien después de la muerte? Con la alegoría del tren del inicio concluyo con una frase de Torralba. En este viaje no sabemos en qué estación nos tocará apearnos, pero si lo aprovechamos para buscar la belleza, la bondad, la verdad y la unidad, habrá tenido un sentido. Y añado yo, para concluir, habrá merecido la pena poder haber vivido de tal manera que en nuestra muerte podamos descansar, con la sensación de que todo está consumado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta noche tenemos todos que felicitar al padre Quini, para los amigos, ¿no? El reverendo Joaquín Fernando Olivares nos ha ofrecido, nos ha hecho un regalo en ese viaje que nos ha dado sobre la personalidad humana y que al final es el sentido del cristianismo. Lo que tenemos que hacer es pensar en los demás, que así nosotros nos iremos creciendo como personas. No podemos vivir en el egoísmo, hay que vivir en la sensibilidad de la solidaridad y la ayuda a todos los demás, en todos los ámbitos. Y que este mundo no tiene color, ni tiene imagen, ni tiene nada que no sea que todos somos iguales ante la imagen de Jesús. Y con Jesús Nazareno es a donde yo quiero terminar y agarrarme, a la imagen de Jesús Nazareno, a su Evangelio, a esa magnífica conferencia que nos ha dado, para que un poco más seamos más sensibles a los más necesitados. Muchas gracias, padre Quini, muchas gracias por esta magnífica conferencia que nos has ofrecido en ese viaje que nos has hecho a través de la persona humana. Muchísimas gracias. Vamos a dar otro aplauso. Gracias. La Real Sociedad Económica de Amigos del País quiere tener un detalle con el padre
reverendo don Joaquín Fernando Ros Rivales, por esta magnífica conferencia, por su paso por esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, para que pueda volver otro día, compartir con nosotros y que la lección de hoy sea la primera parte. Le damos una segunda parte. Muy bien, muchas gracias. En nombre de todos los que